Bueno, pues buenas tardes a todos, chicos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues vamos a comenzar con el tema de hoy, ¿les parece? Pues para el día de hoy vamos a hablar de inmunidad celular. Y algo muy importante, hoy terminamos con los temas de inmunología básica. Entonces, para este punto ya debemos haber comprendido todos los mecanismos efectores y las células que intervienen en la respuesta inmunitaria. Y por ende, vamos terminando este tema de inmunidad celular, que realmente es muy corto. Lo voy a dar muy corto, muy resumido. Les voy a dar las perlas. Terminando este tema de inmunidad celular, vamos a empezar a hablar de inmunología clínica, es decir, vamos a empezar a mencionar las patologías del sistema inmunitario. Específicamente hoy vamos a hablar de hipersensibilidad. Y pues bueno, vamos a comenzar. Permítanme tantito. Listo. Pues bueno, vamos a comenzar, chicos. Entonces dijimos, primero vamos a hablar hoy de inmunidad celular. Nada más para no perder el hilo de lo que hemos estado viendo en las clases. La clase anterior que vimos, empezamos a ver la inmunidad adaptativa, ¿verdad? Y dijimos que la inmunidad adaptativa tiene dos grandes ramas. Número uno, la inmunidad humoral, que está representada fundamentalmente por los linfocitos B, que se diferencian en células plasmáticas y producen inmunoglobulinas. Vimos todas las funciones de las inmunoglobulinas, ¿verdad? Y también desde el principio del curso mencionamos que la función de la inmunidad humoral es básicamente la defensa contra las infecciones por bacterias extracelulares y hongos. Ahora, el otro componente de la inmunidad adaptativa que vamos a ver el día de hoy es la inmunidad celular. ¿Cuáles son las características de esta? Número uno, que está mediada por los linfocitos T. Eso es lo más importante. Y número dos, que la función de la inmunidad adaptativa celular es esta, la defensa contra virus y microbios intracelulares. Y también contra células cancerígenas. Alguna vez lo habíamos mencionado, que nosotros los seres humanos normales, todos los seres humanos normales, todos los días generamos células cancerígenas. Sin embargo, ¿por qué no nos da cáncer? Por el mecanismo de vigilancia inmunológica, porque nuestro cuerpo, nuestras células inmunitarias, todos los días están patrullando para eliminar estas células. La diferencia entre desarrollar cáncer o no son nuestros hábitos higiénico-dietéticos, nuestras toxicomanías, nuestra exposición laboral, nuestra herencia heredofamiliar y pues otros factores, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo hacen esto de defendernos contra virus, microbios intracelulares y células cancerígenas los linfocitos T? Lo hacen mediante un mecanismo de citotoxicidad. Es decir, los linfocitos T destruyen a las células infectadas o dañadas. Los linfocitos T no se andan con rodeos, no se andan con tonterías. Ellos simple y sencillamente cuando encuentran una célula dañada, la destruyen. Y a eso le llamamos entonces citotoxicidad. Bueno, ahora el proceso, para empezar a hablar de inmunidad celular, tenemos que hablar de el proceso de activación del linfocito T, que está muy bien esquematizado en este esquema que yo hice aquí, ¿de acuerdo? Entonces, primer concepto importante, la activación del linfocito T ocurre por tres señales que reciben estos nombres, señal 1, señal 2 y señal 3. Ahora, la activación del linfocito T es una cascada y para que se dé, se tienen que dar forzosamente las tres señales, es decir, sin señal 1 no hay señal 2 y sin señal 2 no hay señal 3
y sin señal 3 no hay activación del linfocito. ¿Se fijan? Es una cascada y las tres señales tienen que estar presentes forzosamente. Ahora, ¿en qué consiste cada uno? Pues vámonos desde el principio. Señal 1. La señal 1 de la activación del linfocito T es la presentación del antígeno. Lo que ya vimos las clases pasadas, ¿verdad? La presentación del antígeno, el proceso en el que la célula presentaba de antígeno, le presenta el antígeno a el linfocito T. Y esto ocurre mediante la unión de la molécula del MHC, que está en la célula presentada del antígeno, y del TCR o receptor del linfocito T, que está en el linfocito T, ¿vale? ¿De acuerdo? Y solo para que no se te olvide, recuerda, el TCD8 reconoce a moléculas del MHC tipo 1 y los TCD4 reconocen a moléculas del MHC tipo 2. Bueno, ahora la señal 1 ocurre todo el tiempo en el cuerpo de manera normal. Y de esto depende la tolerancia, que es un tema que vamos a ver más adelante. Pero la tolerancia es el proceso, es la razón por la que nuestro sistema inmunitario no nos ataca. No nos ataca porque ya nos conoce toda la vida, es decir, nos tolera. Y pues está mediada por esta señal 1. Pero ¿por qué el linfocito no se activa y no nos ataca? Pues porque lo dijimos desde el principio, esto es una cascada. Entonces, los linfocitos no se activan y no se atacan porque solo ocurre la señal 1, pero no ocurren ni la señal 2 ni la señal 3. En condiciones ideales, ¿verdad? Porque si esto fuera perfecto, pues no existirían las enfermedades autoinmunes. A eso se le llama pérdida de la tolerancia. Pero bueno, en resumen, la señal 1 es la presentación del antígeno, es decir, unión de MHC con TCR, y esta ocurre todo el tiempo y de ella depende la tolerancia. Bueno, ya se dio la señal 1, ahora se va a dar la señal 2, que son las moléculas coestimuladoras. Ese es el nombre tal cual de la señal 2, moléculas coestimuladoras. Y pues, ¿en qué consiste esto? Ya se dio la unión del antígeno, la presentación del antígeno, ¿no? Entonces, se van a producir varias moléculas que van a hacer más fuerte esta unión. Y pues, ¿cuáles son esas moléculas? Es CD28 en el linfocito T, que se une a su ligando, que puede ser CD80 o B71, y CD81 o B72 en la célula presentadora de antígeno. Y otras, por ejemplo, ICOS, que se une a su ligando, que es ICOS-L o ligando de ICOS. ¿Ok? Bueno. Y pues este recuadro rosa dice lo que acabo de explicar. Las señales 2 y 3 lo que hacen es promover la supervivencia, la proliferación y la diferenciación de los linfocitos T específicos frente al antígeno que fue reconocido en la señal 1. Bueno, y por último, la señal 3, que son las citocinas. Ya se dio la señal 1, ya se dio la señal 2, entonces ahora se va a dar la señal 3. La principal citocina en general que activa todos los linfocitos es la interleucina 2. Sin embargo, ahorita que vamos a ver la fase efectora, nos daremos cuenta que hay otras interleucinas específicas que van a provocar que nuestro linfocito se diferencie en distintas clases. Pero bueno, y pues ya, si se dieron estas tres señales, queda nuestro linfocito T activado y listo para la acción, es decir, listo para matar. Bueno, entonces nada más a manera de resumen, tenemos en la activación del linfocito T 3 señales, ¿verdad? Y son una cascada, son una secuencia. Sin señal 1 no hay señal 2, sin señal 2 no hay señal 3, y sin señal 3 no hay activación del linfocito. Señal 1 es la presentación del antígeno, es decir, la unión del MHC de la célula presentada de antígeno con el receptor de célula T del linfocito T. Señal número 2 son las moléculas coestimuladoras, como CD28, que se une a CD80 y CD81, y
E-ICOS que se une a ICOS-L. Y señal número 3 son las citocinas. Y la citocina más importante que activa los linfocitos en general es la interleucina 2. Y si ya se cumplieron estas 3 señales, tenemos a nuestro linfocito activado. Bueno. Ahora pues vamos a hablar de linfocitos activados. Aquí vamos a hacer división. Hay activación de la célula TCD4 y activación de la célula TCD8. La de la TCD4 es la más compleja, entonces pues vamos a mencionarla primero. Pues vamos a empezar por recordar que el linfocito TCD4, ¿cuál te dije yo que era su función desde que empezamos el curso? El TCD4 o célula coadyuvante o helper, también lo puedes encontrar así, es el gran rector de la respuesta inmunitaria. El TCD4 es la célula quien manda en el sistema inmunitario, es quien dice quién va, a dónde, cómo, a qué horas, con quién, todo eso es lo que hace el linfocito TCD4. Ahorita vas a comprender a qué me refiero, ¿de acuerdo? Bueno, en la señal 3 del linfocito, lo que acabamos de ver, vaya, te mencioné que hay otras citocinas que nos diferencian, hacen que los linfocitos se diferencien en sus formas finales. Entonces, estas citocinas, ¿quién las produce? Fíjate en el recuadro amarillo, las producen las células presentadoras de antígeno. Desde que reconocieron a un microbio, desde lo que vimos en inmunidad innata, desde ese momento, las APC ya están produciendo citocinas, dependiendo del tipo de microbio que reconocieron, que van a ayudar más adelante a los linfocitos a diferenciarse en la célula que hace falta para combatir esa infección. ¿De acuerdo? Bueno, ahora fíjate, si las APC producen interferón gamma, el linfocito TCD4 se va a diferenciar en un TH1. ¿Y cuál es la función del TH1? Que activa a los macrófagos para que eliminen células infectadas por microbios intracelulares. Aquí vas entendiendo lo que te dije. El linfocito TCD4 dice quién hace qué. Entonces, repito, si se producen, las APC producen interferón gamma, el linfocito TCD4 se va a convertir en un TH1 y su función es activar a los macrófagos para que eliminen células infectadas por microbios intracelulares. Si las APC producen interleucina 4, interleucina 5 o interleucina 13, el linfocito TCD4 se va a convertir en un TH2. Y este TH2 es bastante complejo en sus funciones. Fíjate, tiene la capacidad de activar al linfocito B para que se diferencie en célula plasmática y haga cambio de isotipo y produzca IgE. ¿Te acuerdas que ayer dijimos que es el cambio de isotipo? Es el proceso en el que la célula toma una inmunoglobulina M, cambia su cadena pesada y la convierte en IgG, IgA o IgE, pero esa inmunoglobulina sigue siendo específica contra el antígeno identificado inicialmente. Entonces, eso es lo que hace el TH2, activa el linfocito B a la célula plasmática para que haga este cambio de isotipo y produzca sobre todo IgE. Otra función, activa a los eosinófilos para que eliminen a los helmintos, a los gusanos. Otra función, de la mano con la anterior, cuando los eosinófilos se activan para destruir a los helmintos, liberan sus gránulos, pero fíjate que esos gránulos, además de matar a los gusanos, dañan a los tejidos circuncidantes, son muy tóxicos. Entonces, lo que hace el TH2 en su tercera función es activar al macrófago M2. ¿Te acuerdas que habíamos visto que hay dos tipos de macrófagos, verdad? El M1, que es el inflamatorio clásico, que es el que está aquí arriba, es el que mata,
y el M2, que es este de la respuesta TH2. Entonces, lo que hace el macrófago M2 es limpiar el desorden, el desastre que hizo el eosinófilo. ¿Y cómo lo hace? Mediante la estimulación de la fibrogénesis, es decir, la síntesis de matriz extracelular para rellenar el espacio dañado, y mediante la angiogénesis, es decir, la estimulación de crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, básicamente eso es lo que hace el macrófago M2, activado por el TH2. Ahora, las interleucinas, aquí te lo recalqué, que actúan en la respuesta a TH2, también tienen otras funciones. Fíjate, la interleucina 4 estimula el peristaltismo y la interleucina 13 estimula la producción de moco. Esto te lo pueden preguntar, no lo eches en saco roto. Entonces, IL-4 estimula la peristalsis e IL-13 estimula la producción de moco en el tubo digestivo, claramente. Bueno, la 13 en el tubo digestivo y en el árbol respiratorio. Pero bueno, ¿para qué lo hacen? Pues como un mecanismo para encapsular y expulsar a microbios que puedan estar ahí. ¿De acuerdo? Y por último, si nuestra APC produce interleucina 17 o interleucina 21, el linfocito TCD4 se va a convertir en un TH17. ¿Y cuál es la función del TH17? Que va a activar a los neutrófilos para que eliminen bacterias extracelulares y hongos. ¿Ok? Pues eso es básicamente la fase efectora de TCD4. Entonces, pues aquí es de memorizarte interleucina, célula, interleucina, célula, interleucina, célula y las funciones de cada una. También es importante mencionar que TH1 y TH17 se consideran una respuesta inflamatoria y TH2 se considera una respuesta antiinflamatoria. Entonces, si te fijas, son antagónicas y la activación de uno inhibe a la otra y viceversa. ¿De acuerdo? Bueno, muy resumido te lo repito. Dijimos, las APC producen las interleucinas dependiendo, varias citocinas, perdón, dependiendo del microbio que hayan detectado en un principio. Si producen interferón gamma, el linfocito TCD4 se diferencia en un TH1, que activa al macrófago. Si producen interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13, el TCD4 se convierte en un TH2, que activa al linfocito B para que haga cambio de isotipo y se produzca IgE, activa al eosinófilo para que libere sus gránulos y destruya gusanos, y activa al macrófago M2 para que repare el daño dejado por el eosinófilo mediante fibro y angiogénesis. Y si se producen interleucina 17 y 21, el TCD4 se convierte en un TH17, el cual activa a los neutrófilos para que eliminen bacterias extracelulares y hongos. Y dijimos, TH1 y TH17 son respuestas inflamatorias y TH2 es una respuesta antiinflamatoria. Este tema está complejo, son bastantes cosas a recordar. Entonces, la verdad, este cuadrito que hice está muy útil. Toma el screenshot o lo que tú quieras. Bueno, ahora pues ya hablamos de la fase efectora de las funciones del TCD4. Entonces, ahora vamos a hablar de las funciones del TCD8. Si recuerdas, el linfocito TCD8 es una célula citotóxica, te lo mencioné, ¿verdad? Es una célula que está especializada en matar, no se anda con rodeos.
El TCD8, cuando encuentra algo que no le gusta, lo destruye, lo mata. Ahora, la célula efectora del TCD8 va a ser el linfocito T citotóxico o citolítico, que se abrevia CTL. Ya vimos cuáles son las células efectoras de todos los linfocitos, ¿te acuerdas? Dijimos, célula efectora del linfocito B es la célula plasmática. Célula efectora de los TCD4 son las que acabamos de mencionar, TH1, TH2, TH17. Y célula efectora del TCD8, pues va a ser entonces el linfocito T citotóxico o citolítico o CTL. Bueno, los linfocitos CTL matan de 3 maneras. Bueno, antes de eso, vamos a mencionar que los CTL entonces matan células infectadas por virus, microbios celulares y células cancerígenas. Y a este proceso se le llama citotoxicidad. Ahora sí, los CTL entonces matan de 3 maneras. Tienen 3 mecanismos para eliminarse de estos enemigos. Entonces, primer mecanismo es la producción de las perforinas. Las perforinas son moléculas que crean, son proteínas que crean poros en la membrana celular para que por ahí entre el agua, de manera que las células mueran infectadas, mueran por lisis osmótica. ¿Y te acuerdas que otro mecanismo de la inmunidad actúa de manera idéntica? Dijimos las proteínas del complemento, ¿te acuerdas? El complemento culmina en la formación del complejo de ataque a membrana, que hace exactamente lo mismo. Crea poros por donde entra el agua y hace que la célula infectada, la célula que queremos matar, explote. Bueno, entonces las perforinas hacen exactamente lo mismo. Y a su vez, mediante estos poros que crearon las perforinas, van a entrar las granzimas. Ahora, las granzimas son moléculas que inducen la apoptosis, es decir, la muerte de la célula infectada. ¿Y cómo lo hacen? Activando a las caspasas, que son estas enzimas que propiamente activan la apoptosis. Y tercer mecanismo por el que los CTL matan es mediante la vía del ligando de Fas ligando. Entonces, este ligando de Fas se une al receptor mortal de Fas. Suena muy dramático, pero bueno, se llama así porque este receptor en las células infectadas, igualmente, cuando lo estimulamos, desencadena la apoptosis, exactamente por el mismo mecanismo. Activa las caspasas y pues la célula se activa y muere. Se activa la apoptosis y la célula muere. Bueno. Y pues, a manera de resumen, esta imagen que representa muy bien cómo actúan CD4 y CD8. ¿Te fijas? CD4 pues produce citocinas y deja que otros actúen, que hagan el trabajo, ¿no? ¿Y CD8 qué hace? CD8 dijimos, no se anda con rodeos. Simple y sencillamente, cuando encuentra lo que no le gusta, lo mata, lo destruye. Bueno. Y pues ya chicos, este fue el tema de inmunidad celular. Les dije que lo iba a dar muy resumido, muy fácil. Entonces, pues vamos a pasar al siguiente tema, que es la hipersensibilidad. Bueno, pues con esto último que acabamos de ver de la inmunidad celular, pues ya concluimos inmunología básica. Ya vimos las células, las citocinas y los mecanismos efectores de nuestro sistema inmunitario. Entonces, ahora vamos a empezar a integrar las cosas, vamos a empezar a hablar de cómo todos estos elementos interaccionan e intervienen en el proceso de salud, enfermedad del ser humano. Vamos a hablar ya propiamente de las patologías, de las alteraciones del sistema inmunitario, que pues como estudiantes de medicina realmente es lo que realmente les interesa y les gusta. Bueno, entonces lo primero que vamos a hablar
dentro de inmunología clínica es de la hipersensibilidad. Entonces, ¿qué es esto de la hipersensibilidad? Pues la hipersensibilidad se define como una respuesta inmunitaria exacerbada, una respuesta inmunitaria aumentada, que en lugar de ser benéfica, nos causa daño. Ahora, la hipersensibilidad puede ser desencadenada por antígenos propios en el contexto de la autoinmunidad o por antígenos extraños en el contexto de una infección. Para estudiar la hipersensibilidad, nosotros usamos la clasificación de Hell y Coombs, que la divide en 4 tipos que vamos a ir hablando y desarrollando de cada uno en esta clase. Y último concepto general, que la hipersensibilidad funciona por fenómeno de sensibilización. ¿Qué significa esto? Que la primera exposición a un antígeno genera memoria inmunológica y es más, tal vez no genere manifestaciones clínicas, pero la hipersensibilidad como tal y los problemas clínicos aparecen a partir de la exposición siguiente. Y entre más exposición haya, la más potente va a ser la hipersensibilidad. ¿De acuerdo? Bueno, o sea, más potente va a ser la respuesta subsecuente. Bueno, entonces pues ahora sí vamos a empezar a hablar de lo que es hipersensibilidad y vamos a hablar primero de la hipersensibilidad tipo 1, a la que también le llamamos alergia o atopia. Estas 3 palabras, hipertipo 1, alergia, atopia, son sinónimos. Entonces, ¿en qué consiste la alergia? Fíjate, empezamos el recuadro amarillo. La primera exposición a un alérgeno, antes de eso vamos a decir qué es un alérgeno. Entonces, el alérgeno se define como un antígeno que causa hipersensibilidad tipo 1 en individuos genéticamente predispuestos. Todo lo que es alergia tiene un fuerte componente genético y heredofamiliar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahora sí decimos, la primera exposición a un alérgeno causa una respuesta de células B dependientes de T. ¿Te acuerdas que esta es en la que se produce la memoria, verdad? Y en la que se produce el cambio de isotipo. Entonces, la primera exposición al alérgeno genera memoria inmunológica y cambio de isotipo hacia IgE. La segunda y las siguientes exposiciones, ¿qué van a hacer? Pues van a generar activación de estas células de memoria que se produjeron en la anterior, ¿no? Y se va a producir muchísima IgE. Eso es lo fundamental de la hipersensibilidad tipo 1. Se da por un exceso de IgE. Esa IgE, ¿qué hace? Que se une a receptores en los mastocitos, que son las principales células mediadoras de los síntomas alérgicos. Aunque también se une a receptores en basófilos y en eosinófilos y causa su desgranulación de las 3 células. Pero la más importante que causa los síntomas alérgicos es el mastocito. Entonces la IgE se une a receptores en los mastocitos principalmente y ocasiona su desgranulación. ¿Qué significa esto? Que van a liberar las sustancias contenidas en sus gránulos. ¿Qué sustancias? Por ejemplo, histamina, proteasas, heparina, prostaglandinas, leucotrienos y citocinas. Y todas estas moléculas son las moléculas mediadoras de la alergia y son las que nos van a causar los efectos locales y sistémicos de la alergia. ¿Cuáles son esos efectos? Por ejemplo, en los vasos sanguíneos van a causar vasodilatación y fuga vascular, es decir, fuga de líquido. En los bronquios van a causar broncoconstricción, por eso cuando tú eres alérgico a algo, sientes que se te cierra la garganta. En el tubo digestivo van a causar aumento de la peristalsis, por eso muchas veces la alergia se manifiesta con diarrea. En las células caliciformes
que son las células productoras de moco, recuerda, son estas glándulas unicelulares exócrinas, van a hacer que produzcan hagan hipersecreción de moco. Entonces vuelvo a lo mismo, por eso sientes que se te cierra la garganta. En la piel y en los anexos van a causar prurito, es decir, comezón. Y pues en general van a causar daño tisular. Entonces todos estos son los efectos locales y sistémicos de la alergia. Ahora, los ejemplos clínicos de hipersensibilidad tipo 1. Esto es lo que te llegan a preguntar en los exámenes. Te ponen una enfermedad y te dicen, esta enfermedad representa hipersensibilidad de tipo, y pues ya, tú contestas, ¿de acuerdo? Entonces, primera cosa importante, es un error común decir que todos los tipos de hipersensibilidad son alergias. No, solamente a la tipo 1 se le debe llamar alergia o atopia. Ahora, la hipertipo 1 se divide en local y sistémica. Local cuando afecta a un solo órgano o tejido y sistémica cuando afecta a todo el cuerpo. Entonces, los ejemplos de hipertipo 1 local son los de la izquierda. Tenemos de este lado 3 enfermedades que son el asma, la rinitis alérgica y la dermatitis atópica. Y a estas 3 enfermedades cuando se presentan, bueno, a estas 3 enfermedades juntas se les llama triada o marcha atópica. Asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica son la triada o marcha atópica. Y pues son una triada porque muchas veces se presentan juntas, o el individuo presenta 2 de 3, o por ejemplo un niño que en la infancia tuvo dermatitis atópica, pues a lo mejor más grande se puede hacer asmático, ¿ok? Por eso se vienen juntas estas 3 enfermedades en una triada. Otros ejemplos de hipertipo 1 son la urticaria, la conjuntivitis alérgica y por supuesto las alergias alimentarias. Bueno, y de hipertipo 1 sistémica, es decir, que afecta a todo el cuerpo, el ejemplo por excelencia es la anafilaxia, cuya peor consecuencia es el choque anafiláctico. ¿En qué consiste esto? Pues imagínate que la anafilaxia y el choque anafiláctico son el grado máximo de hipersensibilidad tipo 1, son una verdadera urgencia que pone en riesgo la vida. Y como te digo, es un grado máximo de hipertipo 1. Entonces, lo que ocurre aquí es exacerbación de todo lo que vimos. Hay una máxima de vasodilatación y el paciente se hipotensa. Hay una máxima broncoconstricción e hipersecreción de moco y el paciente se asfixia. Y pues finalmente, si no se resuelve, el paciente se muere. La hipertipo 1 se trata con adrenalina. Bueno, entonces ya hablamos de la la hipertipo 1 no, el choque anafiláctico, ¿de acuerdo? Es lo que se trata con adrenalina. Bueno, ahora vamos a hablar de la hipersensibilidad tipo 2, también llamada mediada por anticuerpos. Ahora, ¿esta en qué consiste? Es una hipersensibilidad causada por anticuerpos IgM o IgG circulantes, es decir, en la sangre, que se fijan en la membrana de las células y causan su lisis mediada por complemento o por células fagocíticas o por células citolíticas. Eso es la hipertipo 2. Hay otros tipos de hipertipo 2, pero todas son mediadas por anticuerpos. Eso es lo que tienes que recordar. La hipertipo 2 es mediada por anticuerpos. Por ejemplo, tenemos anticuerpos que alteran las funciones celulares. Hay 2 ejemplos. Por ejemplo, anticuerpos que se unen a receptores hormonales y los estimulan. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el hipertiroidismo por enfermedad de Graves. Y lo contrario, anticuerpos que se unen a receptores y los bloquean. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en la miastenia gravis. Y el otro tipo de hipertipo 2 es la reactividad cruzada. ¿En qué consiste esto?
a veces tenemos un anticuerpo específico frente a un antígeno, pero haz de cuenta que el sistema inmunitario se confunde y encuentra una molécula propia que es muy similar a ese antígeno microbiano y pues va a desencadenar una respuesta contra el propio cuerpo. A eso que acabo de describir se le llama mimetismo molecular. Entonces, pues, en la reactividad cruzada hay un mimetismo molecular, el anticuerpo se confunde, identifica una célula propia como extraña, porque se parecía mucho a un microbio y la ataca. Y la enfermedad por excelencia en la que ocurre esto es la fiebre reumática. Bueno, ahora otros ejemplos de hipertipo 1. Tenemos del lado izquierdo las reacciones transfusionales. ¿En qué consiste esto? Este es un tema de hematología, pero me gusta explicarlo. Fíjate, en los seres humanos tenemos estos tipos de sangre. Tenemos sangre tipo A, tipo B, tipo AB y tipo O o 0. Cuando una persona tiene sangre tipo A, en su cuerpo de manera basal, de manera normal, esa persona tiene anticuerpos anti-B. Cuando la persona tiene sangre B, tiene anticuerpos anti-A. Cuando la persona es AB, no forma anticuerpos porque pues ni modo que se ataque a sí mismo. Y cuando la persona es grupo 0, tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Entonces lo que va a pasar es que, por ejemplo, si tienes una persona grupo A y le transfundes sangre tipo B, pues estos anticuerpos se van a activar y van a atacar esa sangre que está siendo transfundida. Y eso va a causar una anemia hemolítica, que es bastante grave, y pues el paciente se va a morir. Por eso la transfusión de sangre es algo tan de cuidado. Bueno, otro ejemplo es la anemia hemolítica autoinmune per se, y otro ejemplo es la isoinmunización materno-fetal, que antes se le llamaba eritoblastosis fetal, pero este término ya es más viejo. La nomenclatura actual es isoinmunización materno-fetal. ¿Y en qué consiste? También es un hipertipo 2 mediada por grupos sanguíneos, en este caso por el grupo RH. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Imagínate que tenemos una mamá que es grupo RH negativo y esa mamá decidió tener hijos con un papá que es RH positivo. Entonces ahí empiezan los problemas. Si en el primer embarazo de esta pareja el feto, el producto, sale RH positivo como el papá, la mamá va a generar anticuerpos IgM. ¿Por qué IgM? Haz tú la correlación clínica. ¿Por qué IgM? Porque es una respuesta primaria, es decir, la primera exposición al antígeno. Lo vimos la clase pasada, ¿verdad? Bueno, se va a generar una respuesta primaria contra este antígeno, se va a producir IgM contra ese RH positivo. ¿Pero qué dijimos de la IgM? Que es una molécula grandota, torpe, por lo tanto no atraviesa la placenta. Pero ¿qué pasa en el siguiente embarazo? Si la mamá se vuelve a embarazar de ese papá y el producto vuelve a salir RH positivo, que se va a generar una respuesta secundaria. Y dijimos que la respuesta secundaria se produce IgG. ¿Y te acuerdas qué hacía la IgG? Exacto, la IgG se atraviesa la placenta. Entonces atraviesa la placenta y va a empezar a dañar a este feto, a este producto in útero. Y eso es, como tal es la isoinmunización materno-fetal. Y pues, ¿qué consecuencias tiene? Al pobrecito feto le va a dar anemia hemolítica, le va a dar hidrops fetal. ¿Qué es esto que vemos aquí? Esto es un bebé que nació muerto naturalmente y ve este aspecto tan edematizado que tiene. Deja acercarlo. El bebé tiene una anasarca, tiene un edema generalizado y eso se le llama hidrops fetal y recibe el nombre también de feto en Buda por sus características. Bien, y bueno, y pues la peor consecuencia de esto es la muerte del producto inútero. Eso es la inmunización materno-fetal. Por eso el día de mañana que tú seas interno o pasante del servicio social,
y estés dando consulta de primera vez a las embarazadas. Por eso es tan importante pedirle su grupo de sangre, y si no lo tiene, pues mandarle a hacer la prueba para evitar esto, que es muy, muy, muy grave. Bueno, ahora una correlación clínica, la prueba de Coombs. La prueba de Coombs es una prueba de laboratorio que nosotros utilizamos para hacer diagnóstico de algunas enfermedades por hipertipo 2. Hay un Coombs directo y un Coombs indirecto. El Coombs directo, su nombre lo dice, detecta anticuerpos que están unidos a la membrana de los eritrocitos. Y el Coombs indirecto detecta anticuerpos que están libres en la sangre, que están circulando en la sangre, pero libres. ¿Ok? Bueno, el Coombs se usa mucho para el diagnóstico de inmunización materno-fetal, pero las aplicaciones son diferentes. El Coombs directo es el que se le hace al bebé, y el Coombs indirecto es el que se le hace a la madre. ¿De acuerdo? Nunca se te olvide eso. Yo cuando era interno no lo sabía, y pues ahí andaba corriendo y dando vueltas. Entonces, el Coombs directo es al bebé, y el Coombs indirecto es a la mamá. Y pues aquí te puse una perla. Ojalá te sirva el día de mañana. Fíjate cómo se toma un Coombs. El Coombs directo te van a pedir nada más un microtubo, o sea, un tubito chiquito de los morados, con unas gotitas de sangre es más que suficiente. Y el Coombs indirecto te van a pedir 3 tubos bien llenos, 2 tubos morados y un tubo rojo o amarillo. Te lo puse para que no andes corriendo el día de mañana, que seas interno. Así me hubiera gustado que me lo explicaran a mí. Bueno. Ahora, hipertipo 3, también llamada mediada por inmunocomplejos. No te confundas. La 2 es mediada por anticuerpos. Aquí está. Hipertipo 2 o mediada por anticuerpos. Hipertipo 3 o mediada por inmunocomplejos. No se te vayas a confundir, ¿eh? ¿Recuerdas qué es el inmunocomplejo? Pues es la unión del antígeno con el anticuerpo. Entonces, la hipertipo 3 es causada por un exceso de inmunocomplejos. ¿Te acuerdas cuando vimos el complemento? Dijimos que una de las funciones de las proteínas del complemento es eliminar precisamente estos inmunocomplejos, depurarlos de la sangre, llevarlos al vaso para que los macrófagos de ahí los eliminen. ¿Te acuerdas? Bueno, entonces la hipertipo 3 ocurre cuando esta función se ve superada, cuando ya son tantísimos inmunocomplejos que no se pueden depurar de la sangre. Y el problema es que entonces esos inmunocomplejos empiezan a depositarse en las paredes de los tejidos. Y ahí hacen pues todo lo que hace el complemento. Van a causar activación de células fagocíticas, células citolíticas y del complejo de ataque a membrana. Y pues van a causar inflamación crónica en esos tejidos. Ahora, si por ejemplo ese inmunocomplejo se deposita en una articulación, pues nos va a dar una artritis. Si se deposita en un vaso sanguíneo, nos va a dar una vasculitis. Si se deposita en el riñón, nos va a dar una glomerulonefritis. Un ejemplo aquí más puntual es la glomerulonefritis postestreptocócica, que es esta enfermedad que aparece en los niños, en bebés sobre todo, que el niño se enferma de la garganta por estreptococo beta hemolítico, y 2 a 3 semanas se dan cuenta los papás que el niño está orinando sangre y se asustan muchísimo. Yo no, cualquiera de nosotros, ¿no? Tu hijo está orinando sangre, te asustas muchísimo. Pero la verdad es que es algo bastante benigno y en el 98% de los casos se cura. Y pues ahí, ¿qué es lo que pasó? Que se produjeron anticuerpos en exceso contra esos antígenos del estreptococo y se empezaron a depositar en la membrana anatómica de filtración y pues la dañan, y por eso el bebé está orinando sangre. Pero pues te digo, realmente es algo bastante benigno. Bueno, otros ejemplos de hipertipo 3, ejemplo más importante es el lupus eritematoso sistémico. Es la enfermedad por excelencia que representa a este mecanismo, ¿de acuerdo? Es la más importante.
importante que tienes que acordar. Otro ejemplo, la artritis reumatoide. Y otro ejemplo, la reacción de Artus. ¿Qué es esto que vemos aquí en la foto de esta persona con el brazo enrojecido y tumefacto? ¿En qué consiste la reacción de Artus? Esta es una reacción adversa a la vacunación, sobre todo, también a quimioterapia y otras cosas, pero sobre todo se asocia a vacunación. ¿Y en qué consiste? En que con la inoculación de una vacuna, de los antígenos que iban en esa vacuna, estos van a crear demasiados inmunocomplejos que se empiezan a depositar en la piel y entonces pueden llegar a causar una inflamación o hasta una necrosis del tejido de la zona en donde se hizo la inoculación de la vacuna, tal cual donde se hizo la punción, el piquete. Y pues así se ve. Realmente es algo raro. Bueno, y por último, ya para concluir este tema y concluir la clase de hoy, la hipersensibilidad tipo 4, que también se le llama mediada por linfocitos T o retardada o celular. Son esos 4 nombres. Hipertipo 4, mediada por linfocitos T, retardada o celular. ¿Te das cuenta que todas las hipersensibilidades que acabamos de ver, 1, 2 y 3, son mediadas por anticuerpos, ¿verdad? Pero esta es la única que está mediada por células, por inmunidad celular. Entonces, eso es el primer concepto importante que tienes que recordar. Ahora, la hipertipo 4 se divide en dos tipos. Tenemos la tipo 4. Tipo 1 es mediada por los linfocitos TCD4. Ya acabamos de ver qué hace el TCD4, ¿verdad? Activa a los linfocitos TH1 y TH17, que activan respectivamente al macrófago, al macrófago y al neutrófilo para que causen inflamación. Y tenemos la hipertipo 4, tipo 2, que es mediada por linfocitos TCD8. Igual acabamos de ver qué hace el TCD8, ¿verdad? Es una célula citotóxica, simplemente se activa para matar. Bueno, y ejemplos clínicos de hipertipo 4 tenemos, por ejemplo, la dermatitis por contacto. No te confundas, la dermatitis atópica es de la hipertipo 1 y la dermatitis por contacto es de la hipertipo 4. La dermatitis por contacto, te voy a contar, llegan los pacientes a consulta muy espantados porque se compraron unos zapatos y en la planta perdón, el dorso del pie se les empezó a poner rojo, rojo, rojo. Dicen, ay, traigo una quemadura, doctor, no sé dónde me salió esta quemada. Y pues ya los interrogas y te cuentan, no, pues sí que cree que me compré unos zapatos nuevos. Y pues ahí se activa esa bandera roja y dices, pues lo que le está pasando es una dermatitis por contacto por el cuero de esos zapatos que se compró. O no sé, igual llega al paciente, ay, doctor, es que abajo del ombligo me salió una quemada, traigo rojo, rojo, rojo. Igual te pones a interrogar y lo que pasó es una dermatitis por contacto contra el níquel de la hebilla del cinturón. Igual se da, por ejemplo, en joyería de fantasía, sobre todo. Por eso la moraleja de esto es no le regalen cosas corrientes a sus novias, no sean tacaños, inviertan un poquito en un regalo bonito para sus novias. Ellos se lo merecen, ¿no? Bueno, otro, bueno, y el tratamiento de la dermatitis por contacto es simplemente cesar la exposición a ese antígeno. Bueno, y otro ejemplo de dermatitis, perdón, de hipersensibilidad tipo 4 es el síndrome de Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. El Steven-Johnson es una enfermedad horrible en la que la epidermis se desprende del resto de la piel y pues se asocia a exposición por fármacos que en teoría son muy nobles como el ibuprofeno o el alopurinol o antibióticos también. Entonces, el paciente toma estos fármacos por X razón y 2 a 3 semanas
empieza con ataque al estado general, fiebre, y se le empieza a caer la piel. Es algo muy dramático en su presentación. Bueno, otro ejemplo de hipertipo 4 es la prueba de tuberculina o de Mantoux o de PPD, que es esta prueba que tal vez algunos de ustedes les hayan hecho, en la que les inoculan el PPD o derivado proteico purificado, que son estos antígenos provenientes de Mycobacterium tuberculosis para diagnosticar si tienes tuberculosis. Y consiste en que donde te hicieron la inoculación del PPD, se tiene que formar una pápula, y si es mayor de cierta medida, la verdad no me acuerdo ahorita de cuánto, me parece que era mayor a 10 en personas normales y 5 en pacientes con factores de riesgo como inmunocompromiso, pero no me hagas tanto caso, mejor checa tú ese dato. Pero bueno, si es mayor a cierta medida, pues eso nos hace el diagnóstico de que esa persona, bueno, no el diagnóstico, pero nos guía a que esa persona puede tener tuberculosis. Otro ejemplo, pues la tuberculosis propiamente dicha, y otro ejemplo, la diabetes mellitus tipo 1. Todos estos son mecanismos, enfermedades mediadas por un mecanismo de hipersensibilidad tipo 4. Y pues listo, chicos. Con esto concluimos la clase del día de hoy. Les dije que la clase de hoy era bastante corta. Son temas realmente muy sencillos y que se pueden dar de manera muy resumida. Permítanme tantito. Andrea. Hola, aquí ando. Muchas gracias. ¿Puedes dejar de robar?